Muy bien. Entonces, primero, un saludo muy especial para todos. Esta es una actividad que la Oficina Asesora Jurídica nos ha solicitado y que con el mayor gusto la hacemos con el fin de profundizar un poco más el tema del concepto de soborno dentro de todo este marco internacional de lucha contra la corrupción. Quiero contarles en esta sesión un poco qué es el soborno, qué es la corrupción, para que podamos entender cómo están articulados o cómo trabajan todos estos conceptos de manera unida en torno a una lógica permanente. Entonces, vamos a hacer eso durante esta sesión, pues por el número de personas que nos encontramos. Yo creo que al finalizar damos un espacio para las preguntas. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat. Vamos a conservar también grabación del chat. Y si no alcanzara a darles respuesta a alguna de las preguntas, con el mayor gusto les podemos dar respuesta escrita. De las preguntas que no alcancemos a responder, generamos un documento con las respuestas y se los enviamos a todos para que todos puedan recibir esa retroalimentación. Sin embargo, al final dejaré unos 5 minutos para que podamos hacer algunas preguntas puntuales frente al tema. Muy bien, mi nombre es Alberto Guevara. Yo soy el representante legal de la firma CMD Certification. Voy a proyectarles una presentación que preparamos para esta actividad. La hemos titulado Sistemas de Gestión Antisoborno, método eficaz contra la corrupción. Vamos a utilizar quizá un par de términos que no les resulten contextualizados más y familiares, y es anatomía y taxonomía del soborno. Es decir, ¿qué es la anatomía, qué es la taxonomía del soborno? Porque en toda esta lucha internacional contra el flagelo de la corrupción se han venido planteando una serie de estrategias. Algunas han funcionado muy bien, otras no tanto. Y está el mundo entero en este momento buscando mejores soluciones para poder tener unos resultados mucho más confiables en estos términos. Yo en lo particular tengo la gran suerte de haberme vinculado a tiempo con el Comité Técnico 256 de ICONTEC en Colombia. ICONTEC, como organismo normalizador, es el representante ante la Organización Internacional ISO por Colombia. En ese comité se hace análisis continuo, se hace análisis permanente de todos los asuntos de gobernanza, y ese comité local, el 256, es el representante formal de Colombia ante la ISO para la norma ISO 37001. Yo hago parte de ese comité desde los inicios de la construcción de la norma ISO 37001. Ustedes podrán observar incluso en la norma, en la traducción nacional, la NTC ISO 37001, norma técnica colombiana, que en la contraportada aparece el nombre CMD Certification, porque nosotros hemos sido parte de todo este proceso desde sus inicios. Actualmente, y desde hace un poco más de un año, yo presido ese comité. Todos los miembros muy amablemente y en ausencia de otros candidatos votaron por mí y no me han podido tumbar de allí. Entonces sigo siendo el presidente del comité. Por lo tanto, tengo de primera mano toda la información global en términos de los análisis de las estrategias antisoborno y cómo la Organización Internacional ISO ha venido apoyando estos temas desde su norma ISO 37001. Adicionalmente, yo colaboro durante todo este año, lo he venido haciendo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en los ajustes
de la guía de riesgos que está próxima a ser publicada y en algunos documentos anexos relacionados con temas de corrupción, soborno, fraude, banderas rojas y otro tipo de asuntos relacionados con este tema. Una vez se publique la guía de riesgos, pues probablemente van a encontrar ustedes una serie de ajustes de temas que abordaremos el día de hoy. CMD es una firma nacional, somos una firma colombiana, creada por un grupo de personas hace unos 5 años. Todos tenemos, yo soy accionista muy minoritario de la firma. Hay unos accionistas que tienen una mayor participación, todas son personas que tienen más de 20 años en temas de auditoría y control y bueno, todos estos asuntos. Somos acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. Somos uno de los 2 organismos de certificación acreditados en Colombia para poder otorgar la certificación ISO 37001 de manera oficial en el país. Esperamos, por supuesto, que cuando el Ministerio de Educación decida certificar su sistema de gestión antisoborno, pues podamos estar presentes allí, por lo menos presentándoles una oferta y ojalá ganarnos esa oferta. Si no, igual, pues digamos que todos operamos bajo directrices muy similares. Muy bien. Lo primero y lo más importante es entender qué es el soborno. ¿Qué es esto del soborno? Porque no hay una definición global. Incluso un tema que generó muchísimo debate en el Comité Internacional de ISO, que es el número 309, en el Comité Técnico 309 de ISO de gobernanza. Uno de los temas que más debate generó fue la definición de soborno, pero no era admisible, no tendría ninguna lógica que se publicara una norma de sistemas de gestión antisoborno donde no se definiera qué es el soborno. Es decir, eso no tendría ningún sentido. Es como que en la norma de calidad ISO 9001 no se definiera qué es calidad, o que en la norma ambiental ISO 14001 no se definiera qué es ambiente o medio ambiente. Por lo tanto, tenía que haber una definición de soborno. Y en muchos países europeos, de hecho, ni siquiera existe el término soborno, solamente existe el término corrupción. Bueno, son asuntos de traducción, por supuesto, pero conceptualmente ni siquiera era claro. La corrupción, el concepto de corrupción tampoco tiene una definición global, tampoco la tiene. O sea que nos estamos moviendo en el campo de un asunto que no tenemos todavía suficiente claridad global. Todos estamos en contra de ello, pero todavía no lo tenemos claramente definido y eso hace que genere un poco de dificultad. Finalmente ISO decidió acoger la definición de soborno de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La definición de la OCDE es esta que está proyectada ahí, que si me lo permiten son solamente 5 cosas y están todas en el primer renglón. Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar. Todo lo demás que sigue en la definición, es decir, el verbo rector de la definición, los verbos rectores de la definición, son ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar. Cualquier tipo de beneficio, cualquier tipo de dádiva, cualquier tipo de favor, incluso directa o indirectamente, ilegalmente, que sirva como un mecanismo o un incentivo para que alguien por acción u omisión facilite la comisión de un hecho posterior indebido. Entonces, esa definición, ese concepto de soborno, pues está íntimamente ligado con el concepto de corrupción, pero no son lo mismo. El soborno es ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar. Todo lo demás, pues es una explicación de lo que sucede con el ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar.
pero técnicamente y desde una buena lógica de interpretación de la definición, el soborno queda limitado a esos 5 verbos rectores. En Colombia tenemos desde lo público básicamente 2 definiciones que caben aquí: cohecho y concusión. La suma del cohecho y la concusión en el ámbito de lo público es el soborno. En el ámbito de lo privado tenemos la corrupción entre particulares, que es básicamente el cohecho, entre comillas, entre los particulares, o la concusión entre los particulares. Digamos que claramente está definido por nuestra legislación penal o disciplinaria, toda la legislación anticorrupción y todos los temas penales. O sea, el soborno es básicamente el ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar. Cualquiera de ustedes está en su oficina. Les ponía este ejemplo en una sesión anterior, pero es muy claro para que comprendamos mejor este concepto. Cualquiera de ustedes está en su oficina, en su despacho, en las instalaciones de su entidad, y llega una persona. Habitualmente las personas que hacen ofrecimientos indebidos se disfrazan de personas muy honestas y utilizan un idioma muy convincente. Habitualmente le dicen a uno: quiero ser honesto con usted, no me malinterprete, esto que le estoy hablando no es un asunto ilegal, yo quiero que usted lo entienda de esa manera. Es decir, primero hacen una serie de salvedades previas para que la otra persona sienta un poco de confianza, e internamente dentro de su ser le dé acceso a la información y la procese, y ya lo miraremos, se incorpore dentro de un asunto que llamamos nosotros el triángulo de la corrupción, que proviene de una teoría que se llama el triángulo del fraude, pero que hemos hecho extensiva hacia los asuntos de corrupción. Esa persona que llega con una firme mala intención a su oficina, a su despacho, o en cualquier momento, incluso un sábado por la tarde en un centro comercial, le dice: mire, yo sé que ustedes en este momento están a punto de hacer una contratación de unos bienes que nosotros producimos. Por supuesto que nosotros hemos estado muy atentos al SECOP y vamos a hacer todo el proceso pues como debe hacerse, no me malinterprete. Esto pues nosotros siempre trabajamos bajo la legalidad, tenemos un código de ética. Si nos queda tiempo les muestro el código de ética de Odebrecht, es hermosísimo. El que estaba vigente hace 2 o 3 años, no el actual. El código de ética de Odebrecht, que estaba vigente hace 2 o 3 años, es una hermosura, es un poema. No podría mandarlo a enmarcar. O sea que los códigos de ética, pues en sí mismos no son una solución. Odebrecht se encuentra sancionado por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que en todos los países donde ellos operan, por asuntos relacionados con corrupción y soborno, pero tienen un super código de ética en el cual está prohibido expresamente ofrecer sobornos a servidores públicos. Entonces, esta persona ficticia de quien les hablo les dice: tenemos un código de ética, hemos estado muy atentos al SECOP, yo sé que ustedes van a hacer la contratación y tengo información que usted es la persona que está adelantando los estudios previos, es decir, usted puede incorporar unos elementos que le van a dar mucha más transparencia y muchísima más solidez al proceso de contratación. Yo le quiero hacer una sugerencia muy respetuosa, entendiendo pues que usted es la autoridad. ¿Qué tal si usted incluye este requisito, que lo hemos analizado mucho nosotros y que vale la pena que esté allí para que su entidad pueda tener unos productos de la mejor calidad al mejor precio? Yo le propongo que usted incorpore ahí que un requisito habilitante es que se haya hecho un suministro de un producto de iguales características por una cuantía superior al 150% del valor de esta licitación en los últimos 6 meses en un departamento del centro del país. Sí, o sea, es un requisito abierto que igual va a permitir pluralidad de oferentes, pero les va a dar a ustedes una garantía de que finalmente ese proveedor tiene la experiencia y tiene la capacidad, y además pues va a manejar un precio muy bueno, incluso yo entendiendo
el trabajo que para usted significa incorporar todo esto allí. Pues nosotros, la compañía no me lo autoriza, pero yo pues de mi comisión comercial estoy dispuesto a darle un incentivo pues muy, digamos que muy simbólico, no es nada del otro mundo. Incluso pues está afuera, es un vehículo que tengo parqueado, estas son las llaves para su nuevo vehículo, entonces no me malinterprete. Esto no es nada ilegal, es simplemente un asunto que estamos trabajando nosotros por nuestro país. Muy bien, usted ni siquiera ha contestado si sí o si no. Usted no ha dicho nada. Usted no le ha dicho ¿y de qué color es el carro? O usted no le ha dicho, como yo espero, váyase para el carajo. Pero ahí ya hubo un soborno. Es decir, ahí ya se presentó un soborno. Y lo que nosotros pretendemos hacer y lo que está pretendiendo hacer esta norma alrededor del mundo es prevenir siquiera el ofrecimiento. Es decir, eliminar es muy difícil, reducir de manera muy sustancial la posibilidad de que una persona siquiera se atreva a hacernos un ofrecimiento, porque el soborno va desde ofrecer. Otra cosa es aceptar, otra cosa es solicitar. Eso pues digamos que ya tiene un nivel mayor de gravedad, ya eso tiene un dolo, ya por supuesto que también es un delito que se va a configurar en otros delitos posteriores, ya después del cohecho, bueno, o la concusión, cuando hay un constreñimiento ahí, cuando hay una incitación a hacer un ofrecimiento, pues ya obviamente el tema penal se vuelve mucho más riguroso, pero desde ese mismo instante hay un soborno y nosotros deberíamos tratar a través de todo este programa, a través de toda esta gestión, deberíamos tratar de poder evitar que ese soborno se evite a toda costa. ¿De dónde salió esta estrategia? ¿Cuál es el origen de todo esto? El Banco Mundial, esta información que estoy proyectando está disponible en la página web del Banco Mundial. Ellos tienen unos links específicos de las encuestas empresariales. En esos links de las encuestas empresariales se puede observar, digamos que de una manera actualizada, los resultados de preguntas que se hacen en torno a prácticas de soborno en el mundo, no de corrupción, sino de soborno. Se hizo en el año 2017. Los valores de la última columna de Latinoamérica y el Caribe seguramente pueden ir cambiando, porque hacen en otros países, los promedios se modifican. Pero datos de Colombia, pues, es muy importante entender la ficha técnica. Esta encuesta se le hace exclusivamente a empresas privadas del público, ni se le hace a ciudadanos del común. Es decir, esto no es una encuesta que se hace en las calles de las ciudades preguntándole a los transeúntes, sino que es una encuesta empresarial. Se le hace a empresarios del sector de manufactura principalmente, de una manera allá en sus instalaciones o con el representante legal o con altos directivos de las organizaciones. De ahí la importancia de los resultados. Observemos rápidamente algunos resultados. Miren la primera, incidencia del soborno. Porcentaje de empresas que experimentan solicitud de pago de al menos un soborno. Es decir, ¿qué porcentaje de empresas en Colombia manifiestan en la encuesta que les han solicitado un pago de un soborno para poder acceder a un contrato con el gobierno? 6,6%. Latinoamérica y el Caribe el 9%. Ese valor es sumamente bajo. Es decir, de 100, digamos que organizaciones privadas
que le venden sus bienes o servicios al Estado y que participan en contratación pública, el 6,6% tienen la percepción de que les han hecho una solicitud indebida de un soborno, el 6,6%. Es decir, el que toma la iniciativa para el soborno no es el Estado, no es el gobierno. Fíjense, solamente el 6,6% de las empresas manifiestan haber recibido algún tipo de petición al respecto. Porcentaje de las transacciones públicas, cuando un pago o regalo informal es solicitado. Es decir, la percepción que tienen los empresarios es que apenas el 5% de los negocios con el Estado se hacen a través de un soborno. O sea, hay una percepción empresarial de que la negociación con el gobierno, con el Estado, es un asunto relativamente transparente. ¿Cuántas empresas entregan sobornos para obtener contratos con el gobierno? Se nos triplicó la cifra. ¿Qué significa eso? Que el 17,7% de los encuestados dicen, hombre, sí, yo entrego sobornos. Yo los ofrezco y los entrego. O sea, finalmente el que tiene la cultura del soborno en nuestro país, y fíjense que está por encima del promedio de Latinoamérica y el Caribe, donde tenemos países donde las tasas de corrupción son brutales, muy similares a las nuestras. Estamos por encima de la media. Realmente los empresarios manifiestan que son ellos quienes piden, quienes ofrecen como tal el soborno. La cuantía del soborno es del 1,5% en promedio, según su percepción, más del doble de la percepción que se tiene en Latinoamérica y el Caribe, o sea, es mucho más alto. Y miren la última línea, empresas que identifican la corrupción como un obstáculo importante, 62,1%. Más de la mitad de nuestros empresarios consideran o consideramos que la corrupción es un obstáculo verdaderamente importante en el desarrollo, pero somos los que ofrecemos. O sea, hay una cultura doble, hay una dualidad, hay un asunto en el cual la conciencia, es decir, se convirtió para muchos de nuestros empresarios en una práctica normal, en una práctica formal, el entregar sobornos. Y fíjense aquí, de manera directa, porcentaje de empresas que entregan sobornos para obtener contratos con el gobierno. 43,3 en Colombia en el año 2010, se redujo al 17,7 en el 2017. Son las mismas preguntas, pero en una comparación del 2010 al 2017. Fíjense cómo se ha reducido el número de empresas que entregan sobornos al gobierno. ¿Eso qué significa? Que probablemente la mayoría de las acciones que hemos tomado para prevenir asuntos de corrupción han venido funcionando sobre el gobierno o sobre el sector público, sobre el sector privado. Pero si las cifras son claras, fíjense aquí, la incidencia en empresas que experimentan solicitud de pago de un soborno. En el año 2010 era el 2,2, en el 2017 se triplicó. Es decir, lo que puede estar sucediendo, sí, es que a pesar de que este número es bajo, se ha hecho 3 veces con respecto al 2010. Es decir, que las medidas anticorrupción que se han venido aplicando han logrado frenar un poco el asunto del soborno, han tratado de frenar un poco la solicitud de parte del ofrecimiento de parte de las empresas privadas. Es decir, que se va incrementando en nuestro sector público, lo cual ya no es tan bueno. Este 6,6, a pesar de ser bajo, es el triple de lo que teníamos en 2010. Y antes el 43% de las empresas ofrecían sobornos, ahora solo el 18%.
Eso significa que se ha reducido en ambos, pero se está incrementando en nuestro sector, a pesar de que todavía está en una cifra relativamente bajo. Pero cada vez más, fíjense la última línea, del 53 al 62%, tenemos una percepción negativa de la corrupción como un obstáculo para el desarrollo. ¿Cuál es el significado entonces de esto? Vamos a mirarlo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es la percepción de corrupción o la percepción de prácticas de soborno. Entonces, según los empresarios en Colombia, los encuestados por el Banco Mundial, la corrupción cada vez más, perdón, es un fenómeno que obstaculiza el desarrollo. Cada vez menos se entregan sobornos por parte del sector privado al Estado. Y cada vez más nuestros servidores públicos están solicitando más sobornos. Eso significa que el fenómeno de la corrupción está mutando, está cambiando. Es decir, había una forma de operar de la corrupción en el cual el particular hacía un ofrecimiento expreso. Ese ofrecimiento se ha venido reduciendo porque las políticas y las buenas prácticas y las acciones han llevado a que haya una mayor abstención por parte de los privados. Del sector público, aun cuando sigue siendo bajo, va en ascenso el número de veces que se solicita un soborno, pero el fenómeno de la corrupción cada vez más tiene más contradictores. Eso significa que hay una mutación, ahí hay un fenómeno cambiante. Pero esta cifra, que suena un poco alentadora, no lo es tanto cuando lo comparamos con otros resultados. No hay mediciones globales de cifras de corrupción o de soborno. Hay unos datos. Esos datos son una aproximación matemática. El Banco Mundial, por ejemplo, habla que el soborno en el mundo, voy a adelantarme aquí un poco y ya me devuelvo. El Banco Mundial dice que en el mundo anualmente se transa $1 trillón en sobornos. $1 trillón es lo que nosotros conocemos como un billón. Recuerden ustedes que en Estados Unidos un billón son 1.000 millones, para nosotros es 1 millón de millones. $1 trillón es $1 billón para nosotros, o sea, 1 millón de millones de dólares. Y si el dólar está a 4.000 pesos, eso da una cifra escandalosa, o sea, eso da una cifra que no alcanza uno a procesarla fácilmente, porque ya de por sí tenemos 12 ceros más otros 3 son 15 ceros. O sea, un número de 15 ceros, esos colombianos, es la cuantía en la cual hoy hay transacciones de soborno alrededor del mundo. Y la cifra no desciende. Es decir, en el mundo los estudios que se están haciendo, hagan un análisis, por ejemplo, de lo que dice la Procuraduría General de la Nación. En Colombia se viene hablando de cifras crecientes de corrupción. Se hablaba hace unos 4 o 5 años que la corrupción en Colombia tenía una cuantía del orden de 20 billones de pesos. Hoy se está hablando de que la corrupción en Colombia cuesta del orden de 40 billones de pesos. Esos sí, billones de los nuestros. Eso representa entre el 20 y el 30% del presupuesto general de la nación para inversión. Es decir, que entre el 20 y el 30% de nuestro presupuesto se pierde en corrupción y la cifra va incrementándose. Por lo tanto, esto que parece alentador desde el Banco Mundial, lo que está ocurriendo es que el fenómeno de la corrupción está encontrando mejores formas de hacerlo. Quizá ya no hay unas prácticas corruptas tan evidentes como ocurrían antes, donde se firmaban contratos de obra pública
de carreteras que ni siquiera existían. Digamos que por lo menos hoy existen un poco más de carreteras de las que contratan. Pero eso hace que los resultados finales concluyan que la lucha contra la corrupción en el mundo no está logrando su propósito. Es decir, hay una mayor aversión al tema, estamos cada vez menos dispuestos a la corrupción, tenemos cada vez menos fans de la corrupción, cada vez es más castigada pública y moralmente, pero aún así sus cifras se van incrementando. Y como no se trata solamente de la opinión, uno puede opinar que la corrupción se está reduciendo, los resultados también tienen que darse. La Organización de las Naciones Unidas, por allá en 1980, analizando muchas de estas cifras, dijo: hay que pegarle duro a la corrupción, tenemos que ser cero tolerantes a la corrupción. Y desde ese momento se empezaron a fortalecer en nuestros países todos los mecanismos penales, disciplinarios, fiscales para combatir la corrupción. Fíjense que estos son datos de la Fiscalía General de la Nación del periodo 2008 al 16. Las sanciones penales, fuente sistema penal oral acusatorio. Aquí se dice que estos son delitos o comportamientos o hechos punibles o conductas asociadas con actos de corrupción. Según la Fiscalía General de la Nación, los delitos que más se cometen en orden de importancia, primero está el cohecho con el 44%, el ofrecimiento expreso al servidor público, el peculado con el 25%, este es uno de los que más nos duele, la concusión, que es el solicitar y este es el ofrecer, con el 12%, la celebración indebida de contratos, el 7%, y este es el resultado final. La celebración indebida de contratos es el que finalmente desangra los presupuestos. Que esto es el número de casos, esto es el número de sanciones, pero la cuantía de la sanción aquí es 50 veces mayor que la cuantía del daño que se causa por el cohecho. Entonces, al analizar esto, bueno, el prevaricato también es un delito sumamente grave, el favorecimiento en las decisiones. Y hay otros delitos que sumados dan el 7%, están por encima del prevaricato, pero lo que quiero mostrarles aquí es que de los delitos más sancionados tenemos, sumando el cohecho y la concusión, tenemos el 66%, el 56%. Más de la mitad de las sanciones penales en Colombia son por asuntos relacionados con el soborno. Lo que nos lleva a que hoy la Procuraduría, incluso la misma Contraloría, esté advirtiendo de cifras entre el 20 y el 30% del presupuesto general de la nación perdidos en asuntos de corrupción. De aquí entonces empieza un gran análisis global en el que se empieza a preguntar la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cámara de Comercio Internacional, Transparencia Internacional. Empiezan estas organizaciones a preguntarse qué es la corrupción y no logran un consenso, no hay una definición. De hecho, en el Código Penal hay unas definiciones de corrupción que son particulares, pero no hay una definición global de corrupción. Fíjense que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República tuvo que generar una definición de corrupción para que todos manejáramos un idioma común por allá en el año 2011, tal vez. Y en Colombia se concluyó que la corrupción es el abuso del poder mediante acción u omisión para generar un beneficio indebido a un particular. Entonces, ese abuso del poder, el abuso pues es el uso indebido o el uso mal concebido del poder. Y el poder no necesariamente pues es del máximo directivo de la organización. El poder es el que tiene el oficial de tránsito frente a un semáforo en rojo cuando detiene un vehículo. Ahí tiene poder. El poder que tiene una persona para permitir que alguien ingrese sin pagar. Es decir, el poder no necesariamente es el nivel de autoridad dentro de la organización, es simplemente la condición expresa que tiene una persona en determinado momento, que haciendo un uso abusivo de él
haciendo un uso indebido de ese poder, hace u omite una acción con el fin de que se genere un beneficio para sí mismo ilegal o un beneficio indebido para un tercero, que en cualquier caso es un particular. De esa manera, entonces, la corrupción empieza a tipificarse porque no hay un delito expreso cuya denominación sea esta. De hecho, muchos autores en términos legales advierten que la corrupción por sí misma es un conjunto de comportamientos, no es un único comportamiento. Y eso, pues claramente lo que quiere decir es que es un fenómeno mutante, es un fenómeno cambiante, que no es fácilmente tipificable y que es mucho mejor orientarlo o analizarlo desde el punto de vista de varios delitos y no desde uno solo. Allá, más o menos en esa década del año 2000, la Organización de las Naciones Unidas, OCDE, Cámara de Comercio Internacional, estas que les mencionaba ahora, Transparencia Internacional, se sentaron a analizar el fenómeno. Abogados, sociólogos, psicólogos, economistas, muchas personas del fenómeno y decían, mire lo que está pasando en el mundo, estamos generando una mayor conciencia anticorrupción. Claro, en la década de los 80 se empezó el trabajo fuerte anticorrupción por un motivo particular, es que esto afecta a la economía de los países. Si estamos hablando del 30% del presupuesto de un país, pues imagínense cómo afecta esto el desarrollo de nuestro país, cuántos recursos le tenemos que quitar a la educación de nuestro país debido simplemente a que gran parte de los recursos de inversión se nos vuelven corrupción. Entonces, el fenómeno económico de la corrupción, tan estudiado por allá en la década de los 80, fue el que llevó a que se implantaran muchas medidas, pero las medidas no han sido eficaces y la corrupción sigue creciendo. Eso es lo realmente preocupante. Las cifras son tranquilizadoras en el sentido de que por lo menos los empresarios admiten que es algo malo. Por lo menos los empresarios reconocen que han reducido sus prácticas de corrupción, pero los resultados no son confiables aún. Entonces, empieza el análisis y la primera conclusión es que yo puedo hacer corrupción con dolo o con culpa. Fue la primera decisión o definición que encontraron. Dijeron, yo puedo hacerlo mediante una acción dolosa, una acción consciente, plenamente consciente de lo que estoy haciendo, buscándome un beneficio ilegal. O lo puedo hacer con culpa, es decir, igual estoy generando un perjuicio, pero fui objeto de un engaño. Ese engaño se denomina fraude, que tampoco tiene una definición típica en muchos de los códigos penales, más allá de la definición de que fraude es un engaño. El fraude, para que alguien a través de un engaño, sin tener la firme intención, ayude por acción o omisión a generar un beneficio indebido en particular, pues sigue siendo corrupción, pero es una corrupción quizá con culpa y no con dolo. Entonces, esa primera gran división que se logró visualizar generó la necesidad de empezar a estudiar un poco más ese fenómeno. Para empezar a estudiar un poco más ese fenómeno, entonces, se hizo una división mucho más expresa. Pero aquí hubo una intervención de muchos de las personas que son expertos o eran expertos en ese entonces en temas de administración. Muchas de las teorías de administración provienen de la doctrina militar. La doctrina militar tiene muchos asuntos que el mundo de la administración ha tomado y de allí se tomaron dos asuntos. Los militares utilizan un término muy común para nosotros que se llama estrategia. Si ustedes analizan un poco o buscan la definición, la etimología de la palabra estrategia, pues se van a encontrar que proviene del latín strategus, que significa derrotar al enemigo. Por lo tanto, el término estrategia significa derrotar al enemigo. De ahí es, digamos, el primer origen de esta doctrina militar. ¿Y cómo se derrota al enemigo? Pues hay muchas formas de derrotar a un enemigo, o por lo menos de tratar de hacerlo. Dentro del análisis de esa doctrina militar, encontraron los expertos en este asunto que
entendiendo que había una puerta por el dolo y una puerta por la culpa para la corrupción, dijeron, desglosemos mucho más esto, pero miren estas dos teorías que me acabo de encontrar. La primera teoría militar es que cuando yo tengo un enemigo muy fuerte, la mejor manera de derrotarlo es fraccionándolo. De ahí el famoso dicho, divide y vencerás. ¿Por qué? Porque cuando, incluso en la vida personal, cuando uno tiene un problema grandísimo, uno tiene un problema gravísimo que uno físicamente se siente incapaz de derrotarlo, lo mejor es que se siente y tome aire un rato y empiece y cierre los ojos y visualícelo en su totalidad y empiece a verle las partes. Cuando usted es capaz de verle las partes a un problema y empieza a abordar cada una de las partes, resuelve el problema. Pero cuando usted de manera temeraria, de una manera pues más allá de lo valiente, se le tira encima a un problema más grande que usted a tratar de derrotarlo, pues él acaba con usted. Por lo tanto, una forma mucho más inteligente de pararme pues con el pecho descubierto a decirle al otro, venga que aquí nos damos duro. No, primero fracciónelo. Primero haga que ese enemigo se fraccione en partes y empiece a combatir cada una de las partes. Luego, estos administradores dijeron, y hay una segunda teoría de la doctrina militar, cuando hay un enemigo muy fuerte centrado en un territorio que conocemos, es decir, el enemigo está allá, pero no tenemos por dónde entrarle, o sea, no hay manera de cómo entrarle al enemigo porque donde entremos nos acaba porque es muy fuerte. Entonces, pongámosle un cerco perimetral, hagámosle una barrera con nuestras tropas, pues llamémoslo así, y vamos a establecerle un cerco perimetral, lo más cerca que podamos estar de él sin que nos afecte, pero vamos a cerrarle la entrada. Es decir, no vamos a permitir que le ingresen alimentos, no vamos a permitir que le ingresen medicamentos, no vamos a permitir que le ingresen refuerzos, no vamos a permitir que le ingresen todos los demás insumos que necesita. Y tampoco vamos a dejar que salga de ahí información y comunicación, ni tampoco vamos a dejar salir a sus enfermos y a sus heridos, y tampoco los vamos a dejar salir a buscar el abastecimiento. Por lo tanto, ese cerco, si soy capaz de mantener ese cerco fuerte y vivo, lejos del enemigo, pero cerrándole todas sus entradas, el enemigo empieza él solo a dispersarse y a debilitarse, sin necesidad de que yo lo intervenga. Entonces, eso lo utilizan los militares permanentemente en su lucha armada. Estos estudiosos de la administración dijeron, pues hagamos eso con la corrupción. Si la corrupción es un fenómeno mutante, la corrupción es un fenómeno que tiene muchos recursos. En Colombia la corrupción tiene debajo de la almohada 30 billones de pesos guardados, porque literalmente es así, eso no se reinvierte en la economía del país. Esos 30 billones de pesos están debajo de la almohada o están en un banco por allá en otro país donde no les preguntan de dónde viene ese dinero. Y si la corrupción es un fenómeno con tal capacidad, con tal magnitud, que puede hacer tantas cosas, que no tenemos cómo realmente entrar a combatirlo, no tenemos el poder suficiente para entrar a combatirlo de manera eficaz, pues entonces pongámosle un cerco a esto. Y adicionalmente vamos a fraccionarlo. El fraccionamiento entonces, ¿en qué consiste? Miremos las formas de la corrupción. ¿Cuáles son las formas específicas de corrupción que existen? Como lo que mencionábamos del sistema penal acusatorio. A eso se le denomina taxonomía de la corrupción. La taxonomía es el estudio de los tipos. Entonces, los tipos de corrupción, si yo logro identificar esos tipos de corrupción y empiezo a establecer medidas eficaces contra cada uno de ellos, el problema seguramente empieza a debilitarse. Divide y vencerás. Por eso estamos viendo hoy en el mundo el fortalecimiento de la justicia penal, estamos viendo el fortalecimiento de las penas, de todo el sistema de penas, pues como tal, y sanciones en términos de los delitos penales. Por eso estamos viendo alrededor del mundo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por eso estamos viendo alrededor del mundo también
la lucha frontal contra otras formas de corrupción, como por ejemplo la financiación del terrorismo o el lavado de activos, el famoso SARLAF que tienen que aplicar algunas organizaciones en Colombia y en el mundo. Por eso vemos el fortalecimiento de algunas formas antifraude, la existencia de muchos modelos específicos para combatir estas maneras de operar de la corrupción. Pero venía la segunda estrategia. Vamos a ponerle un cerco perimetral. ¿Qué quiere decir ponerle un cerco perimetral? Pues que le vamos a cerrar las puertas de acceso. Si él está en un sitio específico y ya tiene unas paredes, pues yo no necesito ponerle el cerco donde hay paredes. Yo necesito cerrarle las puertas que tiene. Y habíamos visto que las puertas de la corrupción son el dolo o la culpa. Entonces se hizo este análisis y se hizo una división diferente. Vamos a hablar que para llegar a la corrupción puede haber una acción inducida o puede haber una acción dolosa directa. Entonces, cuando una persona toma una decisión individual sin interacciones con terceros para cometer un ilícito y eso lo lleva a la corrupción, pues esa es la acción dolosa directa. Incluso el soborno como tal, cuando la persona acepta el soborno, cuando el que tiene el poder acepta el soborno, cuando ya se materializó la aceptación, o cuando lo solicita y lo recibe y decide hacerlo, pues eso ya se convierte en acción dolosa. Es decir, ya ahí está inmerso en un tema. Pero la otra es esta clasificación inducida. Puede ser que a una persona lo induzcan a la corrupción a través de un engaño, a través de un fraude. Esta es típicamente la acción culposa. Y tenemos la acción inducida por el soborno, por ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar cualquier tipo de ventaja financiera o no financiera, etcétera, que conlleve a la corrupción para que alguien, luego del soborno, el fraude o la acción dolosa directa, abuse del poder mediante acción o omisión para generar un beneficio indebido a sí mismo o a un tercero, actuando en todo caso como un particular. Y de esa manera, ese beneficio ilegal produce un deterioro en la capacidad de nuestras instituciones, de nuestras organizaciones. ¿Cuáles son entonces las puertas? La acción dolosa directa. ¿Cómo cerrar esta puerta? Con una acción más eficaz de la justicia. ¿Cuál es la otra puerta? La inducción por fraude. ¿Cómo se cierra esa puerta? Pues dándole un poco más de conocimiento, formación, pericia, competencia a las personas para que no se dejen engañar. ¿Y cómo se cierra la puerta del soborno? Pues combatiendo frontalmente cualquier práctica de soborno. Es decir, combatiendo frontalmente el simple hecho de que alguien ofrezca, prometa, entregue o solicite o acepte cualquier tipo de dádiva o ventaja para que esto induzca a la corrupción. Y por lo tanto, esta práctica antisoborno se priorizó en el año 2010 por parte de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial como una de las estrategias que deberíamos empezar a utilizar globalmente para combatir frontalmente a la corrupción, sin dejar de lado todas las prácticas para combatir la acción dolosa directa y todas las prácticas de inducción por fraude. Es decir, sin dejar de lado esto y manteniendo la cero tolerancia a la corrupción, se estableció una nueva estrategia, una nueva forma de combatir la corrupción a través de cerrarle la puerta. Entendido esto como la estrategia que provenía de la doctrina militar. Entonces, cuando se llega a esta conclusión en estos grupos de trabajo por Naciones Unidas y la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial y Transparencia Internacional, cuando se llega a esta conclusión se dice, ok, entonces vamos a tener que entender mejor el soborno, vamos a tener que entender mejor esta práctica, porque es que hoy estamos concentrados en la corrupción. Miren, el lunes, perdónenme, el lunes estaba resolviéndole una consulta a una persona que me llamó de una empresa que tiene implementados sistemas antisoborno. Me decía,
Mire, es que nosotros tenemos unos controles antisoborno y hacemos auditorías a todos los contratos que hacemos. Y el auditor que vino de su organización me dijo que esa acción no era una acción eficaz contra el soborno, pero ¿cómo me va a venir usted a decir que hacerle auditoría a la contratación no es una acción eficaz contra el soborno? Si de esa manera estamos previniendo la celebración indebida de contratos, porque nosotros hacemos auditoría sobre contratos en curso. Yo le dije, pues esa es una muy buena práctica anticorrupción y sígala haciendo. Es decir, no deje de hacerla, porque si usted es capaz de identificar cualquier tipo de asunto sospechoso, cualquier operación sospechosa, cualquier asunto que le llame la atención y lo lleve a preguntarse, ¿y por qué razón para contratar a este señor tenía que tener experiencia al 150% en el mismo departamento donde se está prestando? Si esto es un producto global, ¿por qué razón tiene que haber una exigencia de esas? Si esa actitud sospechosa le llama la atención, investíguela, porque eso es una bandera roja, eso es una señal de alerta de que ahí hay algo. Y vaya y busque, investigue cuáles son los proponentes, cuáles son los oferentes, cómo fue que se construyó, quién está ejerciendo la supervisión, y vaya, mire los informes de la supervisión a ver qué es lo que están entregando y mire cuántos otros sí tiene ese contrato. Es decir, empiece usted a hacerle un análisis mucho más en detalle en la medida que le sea posible hacerlo durante el proceso. Pero técnicamente eso no es un control antisoborno, porque es que si ahí hubo un soborno, ese soborno ya se dio y no se detecta con una auditoría. Es decir, yo no conozco la primera auditoría en la cual el auditor diga, durante la auditoría se pudo observar que el funcionario al que yo estaba entrevistando le solicitó un soborno a un proponente por teléfono mientras la auditoría. Pues, o sea, yo jamás en mi vida he visto una cosa de esas y creo que jamás nadie nunca ha visto una cosa de esas. O que en la auditoría se diga, se pudo evidenciar un recibo de caja cuyo concepto era pago de soborno. O sea, yo no creo que haya alguien tan ingenuo, por no utilizar un término más despectivo. Yo no creo que haya alguien tan ingenuo que vaya a entregar un recibo de caja por un soborno o que vaya a firmar un contrato en el que el objeto del contrato es el soborno o que haga una transacción claramente identificada, concepto, soborno para tal persona. Yo no creo que haya nadie tan ingenuo, y les insisto que estoy usando un término muy decente, para ese tipo de cosas. Por lo tanto, las auditorías son unas herramientas muy buenas en torno a la corrupción, pero no es una herramienta para la prevención del soborno, porque es que el soborno no es la celebración indebida del contrato, ese es corrupción. Y recuerden que la estrategia es establecerle un marco perimetral a la corrupción, de tal manera que podamos combatir lo que está por fuera, lo que está antes de y no lo que está dentro de. Porque si yo me voy con toda a pelear contra la corrupción, pues me va a ganar la pelea porque es un monstruo gigantesco. Esa es la dinámica del asunto. Y entender cómo funciona el soborno es lo que hemos denominado nosotros anatomía del soborno. La anatomía del soborno es que si fuéramos capaces de verlo con un microscopio, ¿qué es el soborno? Seguramente veríamos una forma de operar, veríamos un modus operandi de las prácticas de soborno que fácilmente se pueden prevenir, difícilmente se pueden detectar. Es decir, yo puedo prevenir el soborno de muchas formas, pero detectar el soborno, la mejor forma de hacer lo que existe en el mundo es a través de la denuncia. Recuerden los casos de los primos Nulle, recuerden los casos de Odebrecht. Ninguno fue identificado a través de una auditoría, ninguno fue identificado a través de una investigación minuciosa hasta las últimas consecuencias. Todos los casos fueron identificados a través de denuncias de un tercero. Por ahí es por donde se detecta el soborno, a través de denuncias. Pero también hay una serie de elementos, de unas señales de alerta que la Cámara de Comercio Internacional denomina las banderas rojas, que esas son detectables en cualquier momento del proceso
y que esas banderas rojas hacen que se pueda llegar a pensar que hubo un soborno para poder empezar a investigar hacia atrás. Les doy un ejemplo. Una persona, ¿cuáles son las banderas rojas de la Cámara de Comercio Internacional? La Cámara de Comercio Internacional tiene un documento que tiene un listado de banderas rojas. Ese documento próximamente hará parte de documentos de la función pública que todos tendremos a manera de guía. La Cámara de Comercio Internacional señala varios asuntos. Por ejemplo, cuando existe un contrato cuyo objeto no está claramente definido. Es decir, el objeto del contrato es prestación de servicios de asesoría para el fortalecimiento institucional en la gestión administrativa. Bueno, estoy diciendo una cosa abierta, general. Y cuando no hay un detalle específico de las obligaciones, cuando no hay un detalle puntual de las obligaciones específicas de ese contrato, eso es una señal de alerta. Porque cuando el objeto de un contrato es inespecífico, cuando el objeto de un contrato se presta a múltiples interpretaciones, quiere decir que los productos con los cuales se recibe y se acepta pueden tener esa misma condición de que cualquier cosa es un producto aceptable. Y en consecuencia eso genera señales de alerta. Eso es una señal de alerta. La investigación de las señales de alerta puede llegar a conducir, uniendo el hilo, uniendo las partes que intervienen allí, en dónde fue el originador inicial de todo el tema. Y luego sobre el originador inicial se puede hacer una investigación de oficio, se puede hacer una investigación incluso para llegar a determinar cómo ha sido su variación patrimonial, cómo ha sido su comportamiento durante su trabajo, para poder llegar a concluir que de pronto hubo algún acto de soborno. Como detectarlo es un asunto difícil, la investigación misma es la que genera la persuasión. Me explico. Las entidades que hoy tienen sistemas de gestión antisoborno, por ejemplo, hacen pruebas de polígrafo. Claro, muchos de ustedes me dirán, no, pero es que el polígrafo, pues, eso está más que debatido. El polígrafo es un tema que no es concluyente, el polígrafo es un tema que no es restrictivo. Yo no puedo descartar a una persona por una prueba de un polígrafo, tiene toda la razón. Pero, ¿por qué se hacen las pruebas de polígrafo? Porque en la prueba de polígrafo, yo no sé si alguno de ustedes ha estado frente a un polígrafo, nosotros por protocolo lo tenemos que hacer. Entonces, uno se sienta en una prueba de un polígrafo con un tipo que se ríe más la pared que tengo al frente, con una cara de tumba, pues ahí mirándolo a uno, y le dice a uno sin mirarlo, por favor, dígame su nombre. Entonces, sí, Alberto Guevara. ¿Hace cuánto tiempo ha estado usted en el Ministerio de Educación? Yo le digo, sí, hace como un mes. ¿En qué momento usted ha ofrecido un soborno para obtener el contrato que tiene con el Ministerio de Educación? Pues yo le diría, en ningún momento. Pero si hubo algo ahí, seguramente mi reacción corporal me va a delatar. O sea, uno respira más rápido, respira más lento, la tensión arterial se sube, la frecuencia cardíaca se modifica, el ritmo de respiración se incrementa, la tez, el color y la temperatura varían, son reacciones fisiológicas naturales. Por lo tanto, para uno superar o engañar al polígrafo necesita muchas técnicas. Los grandes deportistas es más fácil que logren engañar a un polígrafo por el control fisiológico que tienen. Pero digamos que al margen de la validez de la prueba, el simple temor de saber que yo voy a pasar por un polígrafo y que eso va a quedar en duda y que en el informe del polígrafo va a decir no confiable, el señor miente en las respuestas. El simple hecho de yo saber eso, ¿cómo va a afectar eso a mi hoja de vida? No es el polígrafo, es saber que me van a pasar por un polígrafo. Cuando yo estoy en mi oficina y llega el otro con el ofrecimiento ese disfrazado
disfrazado de regalo de Navidad y mentiras que era un soborno, un cohecho perfectamente elaborado. Cuando llega el otro, yo de una vez le digo no, pero le digo con la firme convicción que me produce el saber que dentro de un mes voy a estar sentado en el polígrafo y que de pronto me van a descubrir. Entonces, las pruebas de polígrafo en estas organizaciones se hacen más de manera persuasiva. Es que ni siquiera es la prueba. Lo eficaz es que las personas sepan que van a pasar por un polígrafo. Los estudios de variación patrimonial. En muchas organizaciones privadas, en el Estado habría que analizar si es factible hacerlo. Las pruebas de monitoreo patrimonial consisten en que se analiza la variación del patrimonio de la persona y de las personas que están en primero y segundo grado de consanguinidad y afinidad. ¿Por qué? Porque los análisis de comportamiento de corrupción, eso es un asunto que se estudia formalmente. Los asuntos de comportamiento en corrupción logran demostrar que hay dos formas de actuar cuando se empieza a tener un enriquecimiento ilícito. Cuando yo empiezo a tener un montón de recursos que no los puedo llevar al banco porque me van a monitorear y van a empezar a declarar como operaciones sospechosas y van a pensar que estoy lavando activos o que soy un testaferro, entonces yo guardo eso debajo del colchón. Pero entonces contrato una empleada doméstica y luego me da como vaina la empleada doméstica que cuando me tiende a la cama y ves un mundo de billetes debajo del colchón, empiezo a buscar qué hacer con él. Hay dos formas de actuar. La primera, y más común, porque para uno actuar de manera corrupta en términos de una operación eficaz tiene que ser muy inteligente, porque si no lo pescan al otro día. Entonces, las personas corruptas tienen altos niveles de coeficiente intelectual. Por eso quienes combatimos el soborno tenemos que estudiar mucho, porque los que lo practican son más inteligentes que nosotros. Y nosotros tenemos que estar por lo menos con un nivel de conocimiento igual o superior al de ellos para poder contrarrestarlos. Las personas que cometen corrupción habitualmente siguen manteniendo el bajo perfil. Entonces, tienen millones de pesos o de dólares guardados en un cajón, debajo del colchón, en un sitio por allá en la cocina de su casa, pero siguen andando en su carrito modelo 2008 y siguen yendo con el mismo vestidito con el que van siempre y siguen usando la misma corbatica y los mismos zapatos y el mismo bolso con el que los han visto durante todo el año y siguen exactamente igual. Pero lo que no son capaces es de ver a sus primero y segundo grado de consanguinidad y afinidad pasando problemas. Entonces, no soporta ver a su mamá con una cocina horrible en su casa y él o ella con ese montón de plata guardada, pero por Dios, si es mi mamá. Entonces va y le arregla la cocina a la mamá. Es más, venda esa casa, mamá, y vámonos para un apartamento nuevo. No soporta ver a sus hijos teniendo problemas. No soporta ver a su esposa teniendo problemas o a su pareja en general teniendo problemas. Por lo tanto, el patrimonio de los que están en primero y segundo grado de consanguinidad y afinidad empieza a incrementarse de una manera sospechosa. El segundo tipo de personas el segundo tipo de actuación de personas que se enriquecen ilícitamente son los que descubren fácilmente. Ese es el que al otro día vende el Renault 12 que tenía, muy bonito, modelo 84, hermosísimo, y llega en un Audi. Ese es el que al otro día llega pues con los dientes enchapados en oro. Ese es el que al otro día cambió su apartamento de 120 millones de pesos por una casa campestre de 3.500 millones de pesos. Es decir, a ese lo cogen de una. Ese inmediatamente cae porque es sumamente evidente la variación patrimonial, lo cual ya está regulado por muchas instancias de vigilancia gubernamental. Recuerden el caso, el señor está en Buenaventura, él seguía yendo a trabajar en su bicicletica y seguía con la misma camisita azulesa que salía en todas las fotos. Tengo un vecino por aquí haciendo arreglos. Pero recuerden lo que hacía su hija, se tomaba fotos en un Lamborghini en Miami, saliendo de los malls de Miami comprando ropa Versace. Es decir, fíjense que ese tipo de comportamientos son sumamente típicos y por lo tanto
los análisis de bandera roja o los análisis de señales de alerta, los análisis de señales de alerta que establece la Cámara de Comercio Internacional permiten hacer un monitoreo, pero lo eficaz no es ni siquiera el monitoreo. Lo eficaz es que las personas sepan que les van a hacer ese monitoreo. Cuando ustedes implementen ISO 37001 dentro de su entidad, van a hacer un análisis de riesgos de soborno por cada cargo de la entidad. No estamos tachando a nadie de corrupto, no se trata de esto, es simplemente de mirar sin el nombre de la persona, solamente las funciones que tiene asignadas, las responsabilidades que tiene, qué tan expuesto está el soborno. Por lo tanto, van a encontrar unos cargos, no unas personas, ojo, van a encontrar unos cargos con una mayor vulnerabilidad. Y eso va a implicar que quien ocupe ese cargo de manera temporal o permanente tenga que ser objeto de unos controles. Y cuando digo temporal es que cuando el cargo es el jefe de alguna oficina y se va de vacaciones y alguien queda en encargo, el que quede en encargo por un mes tiene que pasar por todas esas pruebas, porque no es la persona, es el cargo. Por lo tanto, van a haber algunos cargos sobre los cuales seguramente tendrán que hacer pruebas de poligrafía, en los cuales tendrán que hacerles análisis de monitoreo patrimonial, tendrán que firmar unos documentos de compromiso ético frente a la institución. Es decir, tendrán que establecer una serie de controles, hacer públicos. Bueno, eso ya es lo que se hace, hacer público la condición patrimonial de cada persona en el Estado. Pero van a tener que recurrir a una serie de controles que van a ser sumamente persuasivos. O sea, si a mí mi jefe me dice, me voy de vacaciones y usted va a quedar en encargo, lo primero que se me va a venir a la mente, si no me lo dice, es planéese para el polígrafo y planéese para el monitoreo patrimonial. Eso normalmente se lo hacen cuando termine el encargo. O sea que durante todo el tiempo que yo esté en el encargo, cualquier decisión que yo vaya a tomar, sé que voy a pasar por un polígrafo. Entonces me voy a abstener seguramente de aceptar sobornos o de solicitar sobornos. Así es como se combate hoy el soborno. Así es como se combate y así es como está funcionando hoy. ¿Hasta cuándo funcionará? No lo sabemos. Pero cuando deje de funcionar, seguramente vamos a tener que aplicar otro tipo de técnicas, otro tipo de metodologías. Eso es el soborno, señoritas y caballeros, eso es el soborno. Pero al ser un asunto, pues como hemos venido hablando, que mueve tanto dinero y que tiene semejante magnitud, porque el soborno como tal tiene unos efectos inmediatos que son muy graves. Socavar el buen gobierno. ¿Por qué socavar el buen gobierno? Porque cuando hay un soborno se pierde autoridad. Vaya, páguele 100.000 pesos a un policía para que no lo multe y encuéntreselo el mismo día a ver si usted lo trata con respeto. Encuéntreselo el día siguiente a ver si usted lo trata con respeto. Dele un soborno a un supervisor de un contrato. Espérese a que el supervisor le diga, venga, necesito que me termine eso de aquí al viernes. Usted lo va a mirar con cara de que usted con qué cara me exige, mano, no me acuerda lo que le pagué. Entonces se pierde cualquier tipo de autoridad cuando hay sobornos. Miren todos los efectos inmediatos que esto trae, lo cual a largo plazo tiene un montón de efectos sumamente deteriorantes para nuestra sociedad y nuestro desarrollo. Pérdida de vidas y de bienes, destrucción de confianza en las instituciones, pérdida de la capacidad de las instituciones para poder sacar adelante sus proyectos. A raíz de todo esto, entonces, la OCDE, derivado de un documento de 1997, que en Colombia es una ley, en el año 2009 la OCDE publicó una serie de recomendaciones para los países y dijo, mire, vamos a fortalecer en los países la lucha contra prácticas de soborno. Entonces, lo primero que hizo Colombia fue sacar su ley antisoborno, que simplemente es una copia, una transcripción, es una transcripción de todo el convenio de la OCDE para combatir
el soborno en transacciones comerciales internacionales a servidores públicos. Entonces, emite OCDE toda esta serie de recomendaciones: fortalecimiento del marco legal antisoborno, fortalecimiento de los procesos de auditoría, criminalización del soborno privado y público. Es decir, trabajen en sus países en tipificar estas conductas como delitos en lo privado y en lo público, el cohecho, la concusión, y hacerlo mucho más fuerte hacia los privados. Revisar políticas de pagos de facilitación. Hay países donde los pagos de facilitación son legales, hay países donde yo puedo ir a una entidad y pagar una suma adicional para que mi trámite salga primero. Bueno, fortalecer el tema de denuncias, todos los enfoques y canales éticos institucionales. Regulación y control sobre los procesos de contratación, cooperación internacional. Y por último, gestión del riesgo de soborno para resultados eficaces. Entonces, ahí se marca un hito fundamental. Colombia lo está haciendo. En el año 2011 empezó a trabajar sobre los riesgos de corrupción, sobre el fenómeno grande. Eso es un primer paso. Es un primer paso que tenía que dar el país, que por supuesto, para que los resultados sean mucho más confiables, seguramente pronto tendremos que hacer la transición de seguir con los riesgos de corrupción, pero empezar a trabajar con riesgos de soborno para que esta estrategia realmente se cumpla. Todas estas recomendaciones de la OCDE se llevaron a un análisis de varias organizaciones y se concluyó después de ello que lo mejor que se podían hacer, perdónenme, yo paso por aquí que ya de este tema hablamos, era empezar a fortalecer esto desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Entonces, esas recomendaciones dicen que establezca compromiso de las altas direcciones, haga evaluación continua de riesgos, elabore y mantenga códigos de integridad y cumplimiento. Ahí es donde entran las oficinas jurídicas con mucha fuerza en hacer el análisis permanente del compliance debido de las entidades, es decir, cuál es el marco legal en el cual está circunscrita mi entidad, todas mis actividades, y apoyar permanentemente a la entidad para que dé cumplimiento continuo a todo su marco legal, que haga exigible la entidad a quien corresponda el cumplimiento de otras obligaciones que la puedan afectar y que sea proactiva identificando nuevas leyes, incluso análisis de jurisprudencia, interpretaciones judiciales del marco legal que le permitan mejorar y perfeccionar cada vez más sus procedimientos institucionales y estemos permanentemente en el marco de la ley bajo una interpretación que sea jurídicamente razonable. Designar un oficial o un grupo de oficiales de cumplimiento. Aplicar procesos de debida diligencia. En la norma ISO 37001 se establece qué es la debida diligencia, como el análisis en profundidad de aquellos riesgos de soborno que tienen un impacto realmente significativo. Establecer y divulgar unas políticas de integridad y compliance y programas de ética institucional. Y todos los canales de fortalecimiento de denuncia, incluyendo aquellos asuntos de la denuncia anónima. Todo esto llegó a oídos pues, de todas estas entidades que les he venido mencionando y se concluye pues, que para poder prevenir el soborno hay que hacer varias cosas. Lo primero es comprender el soborno, su anatomía, su taxonomía. O sea, tenemos que ser muy fuertes en entender qué es soborno y cuál es la diferencia con la corrupción para que no resultemos tirándole piedritas a la Torre Colpatria, tratando de tumbarla, tirándole piedritas, porque eso es lo que hacemos tratando de combatir la corrupción. Mejor hagamos una estrategia mucho más eficaz, como cerrar la puerta, como combatir el soborno, como hacer ese tipo de acciones más específicas. Mantener un análisis continuo de la evolución del soborno, es decir, entender
todas las señales de alerta y todas las banderas rojas que podemos tener en nuestras entidades que nos permitan poder sospechar o tener dudas razonables sobre posibles hechos de soborno, que nos permitan hacer investigaciones respetando el debido proceso, porque esto no se sale del debido proceso ni de ningún otro derecho constitucional y legal de las personas, pero sí nos fortalece en analítica de datos, es decir, que las entidades cada vez más sean capaces de identificar datos y operaciones sospechosas que permitan visualizar en dónde está o podría estar el foco del soborno o el foco de la corrupción, poder identificar y poner en la mira a los presuntos sospechosos, respetando sus derechos y estableciendo unas acciones que le pongan puertas y que le pongan barreras. Hay una entidad del orden nacional que en este momento está haciendo un trabajo sumamente interesante. Identificaron aquellos cargos que tienen una mayor exposición al soborno. A esos cargos, a las personas que hoy los ocupan, muchos de ellos de libre nombramiento y remoción, otros de ellos de carrera administrativa, esos cargos los convocaron a una reunión y les dijeron, miren, por aquellos asuntos del destino, pues para quienes creen en el destino, ustedes están ocupando un cargo de alta exposición. O sea, no son ustedes, es el cargo donde están. O sea, está más expuesto a sufrir un golpe el que maneja la moto que el que va en un carro. Entonces, el hecho simple de ir en moto no lo hace delincuente a uno. Simplemente lo expone más a que se golpee en un accidente de tránsito. Entonces, cuando se habla de esto, se le dijo a estas personas, ustedes tienen unos cargos que tienen una alta exposición al soborno. Confiamos en ustedes, pero igualmente vamos a establecer unos protocolos y esa confianza que tenemos en ustedes nos permite decirles con toda franqueza y claridad que vamos a establecer unos requisitos para su cargo, en los cuales vamos a aplicar pruebas de polígrafo y vamos a hacer análisis de variación patrimonial del funcionario y de su familia. Pero por supuesto, como ustedes tienen unos derechos, vamos a pedirles que nos den su consentimiento. Les va a llegar a su correo electrónico un formato de consentimiento, pero en el formato hay espacio para el sí o para el no. Es decir, usted puede decir no me haga polígrafo y está en todo su derecho. El que me diga sí hágame polígrafo, pues perfecto, lo planificamos en el año de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. En algún momento usted pasará por el polígrafo. Y si usted dice que no, pues bueno, está en su derecho, debido proceso, derechos legales y constitucionales. A todos los que dijeron que no, está en este momento un proceso de segregación de funciones. Están haciéndole un estudio a los manuales y perfiles de competencias para, de una forma resumida, decírselos, quitarles poder o difuminar un poco el poder que tienen y las decisiones que vayan a tomar que puedan implicar posibles hechos de corrupción futuros, las tengan que tomar de manera colegiada. Es decir, todo el que diga que no está en su derecho de decir que no pasa por el polígrafo, va a perder poder. Entonces, de esa manera, en esa entidad, lo que están tratando, y en este momento están entre gestión humana y jurídica haciendo todo el análisis de ese proyecto de modificación del manual de funciones, responsabilidades y autoridades. De esa manera están asegurándose de tener un mayor control sobre las posibles prácticas de soborno. Y eso, pues lo que se está esperando de acuerdo con esta norma, ISO 37001, es poder mejorar esa condición de que el soborno ya no sea una práctica que se aplique en nuestras entidades, si es que se aplica, porque entre otras cosas ni siquiera lo sabemos. Debemos asumir que no, pero tenemos que ser conscientes que se da en el país. Esos 30 billones de pesos que se pierden en nuestro país no se pierden por arte de magia, eso no se pierde porque se disuelvan en el aire, eso hay una acción dolosa previa de alguien por ahí.
Y ese alguien no es uno solo, son muchas personas y están en muchos frentes. Por eso también tenemos que ser plenamente conscientes que tenemos que protegernos, tenemos que blindar a nuestras entidades. Y eso, además de blindarnos, tiene una consideración adicional. Reputacionalmente nos ayuda de una manera sustancial. Una organización que logra tener una certificación antisoborno, lo que le está diciendo al mundo entero es, mire, yo no sé si hay soborno, pero lo que sí le garantizo es que estoy haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. Y eso reputacionalmente genera un impacto sumamente positivo ante la comunidad. ¿Para qué les sirve a ustedes el impacto positivo? ¿Para qué les sirve al Ministerio de Educación tener un impacto positivo? Pues porque los 8 millones de colombianos que están o estamos dentro de las aulas, vamos a tener la percepción, y esos 7 u 8 millones de colombianos representan a 24 millones de familias. Vamos a tener, digamos, en más del 50% de la población del país, una percepción positiva de las acciones de la educación en este país. Y la gente va a tener más confianza en las acciones. Y cuando el ministerio hace propuestas y cuando el ministerio lanza nuevas estrategias que mejoren en el ámbito educativo, la comunidad colombiana en general va a decir, sí, le jalamos porque yo le creo a mi ministro de Educación. Caso contrario, empieza a generar, digamos que, oposición social. Cuando una entidad no tiene una reputación favorable, positiva hacia la comunidad, todas las decisiones que toma son objeto de análisis y debate. Y entonces pierden más de la mitad del tiempo en poder avanzar en sus proyectos mediante la concertación, debido a que hay un bajo nivel reputacional. Fíjense la importancia de tener unos altos niveles reputacionales en las organizaciones. Gestión del riesgo, dice también la OCDE. Hay que gestionar el riesgo, hay que fortalecer la denuncia y hay que proteger a los denunciantes. Hay que fortalecer la barrera ética de integridad de todas las personas de nuestras entidades. Hay que gestionar el compliance, hay que ser sumamente cuidadosos con no solo cumplir con la ley, sino mantener la capacidad de cumplirla en el futuro. Y generar o mantener una cultura solidaria dentro de todas las personas. Estas son las herramientas OCDE. Cuando esto se empezó a difundir y se convirtió en una gran estrategia, se reunieron, por supuesto, los señores de OCDE, Banco Mundial, Cámara de Comercio, Transparencia Internacional, y ellos se reunieron, se empezaron a trabajar sobre estos asuntos y dijeron, aquí hay dos cosas que hacer. Uno es desde lo legal y otro es desde lo voluntario. Me explico. Los países legislan, los países pueden escribir muchas cosas en su legislación, pero el hecho simple de que algo esté en la legislación no garantiza que se cumpla. Si por el hecho simple de que algo escrito se cumple, eso fuera cierto, pues no habrían cárceles. Es decir, la idea de que algo escrito es una garantía de que se va a cumplir no es cierto. Pues por eso en Colombia hay 150.000 personas privadas de la libertad. Por lo tanto, la estrategia legal es sumamente importante y es el marco rector del asunto y es sobre la cual la institucionalidad funciona, pero se necesita un componente adicional y es que además de que exista la norma, la gente la quiera cumplir. Eso es sumamente importante. Todos sabemos que no nos pasamos los semáforos en rojo. Otra cosa es que yo quiera frenar cuando el semáforo está en rojo. Eso es otra cosa. Y eso se da por dos motivos. Uno, porque me da miedo de la multa, o dos, porque soy solidario y entiendo que si me paso el semáforo en rojo puedo golpear a alguien o incluso me pueden golpear a mí. Entonces, esa segunda gran estrategia, además de lo legal, consistía en el enfoque voluntario. Es decir, que las mismas personas tomaran la decisión desde su propia racionalidad de combatir expresamente las prácticas de soborno. Y ahí convocan a la Organización Internacional para la Normalización, ISO, y ella invita al Instituto Británico de Normalización, al British Standard Institute, y
Este Instituto Británico de Normalización lidera el grupo de trabajo junto con los países que ustedes ven en color azul, 37, de ahí el nombre ISO 37001, 37 países que ustedes ven aquí de color azul, por aquí está Colombia, y empiezan a tomar todas las disposiciones de OCDE, Cámara de Comercio Internacional, Transparencia Internacional y todo lo dicho por el Banco Mundial, y empieza la construcción de la norma internacional ISO 37001. Entonces, al empezar todo este análisis se dice, bueno, las normas ISO tienen un concepto muy claro. El primer concepto claro es que cuando yo hablo en una norma ISO, por ejemplo, una norma ISO de calidad, yo no puedo decir yo incumplo la ley, pero tengo calidad. Eso sería perfectamente incompatible. En todas las normas ISO, ustedes, quienes son abogados que me están escuchando, hay una pirámide, no me olvido el nombre, yo sé que ustedes se la saben, una pirámide que muestra la estructura jerárquica de las normas. La pirámide de Kelsen. Esa, Kelsen, mil gracias. En la parte de arriba está la Constitución, luego las leyes, los decretos, las resoluciones, etc. Ahí en esa no están las normas técnicas habitualmente. Y de existir estarían por ahí abajo porque son de carácter voluntario. Lo cual significa desde un análisis netamente jurídico que una norma técnica no tiene la capacidad, ni la potestad, ni la competencia de obligar al cumplimiento legal. Ese es el motivo por el cual en ninguna norma ISO se dice debe cumplir con la ley, porque ellos saben, los señores de ISO saben o sabemos que las normas están debajo de la pirámide. Por lo tanto, ninguna norma puede hacer obligatorio el cumplimiento legal. Al revés, sí, pero ninguna norma técnica puede hacer obligatorio el cumplimiento legal. Por lo tanto, se advierte en las normas ISO, cuando usted quiera montar una norma ISO en su organización, primero cumpla con la ley. Lo primero que usted tiene que hacer es cumplir con la ley. Entonces empieza este grupo a estudiar toda la legislación existente. Aquí pues hay esto es una parte del marco legal en Colombia que aborda expresamente los temas de soborno, en el cual incluso pues por aquí está todo tema de código de comercio, competencia desleal, porque estos son asuntos entre particulares. Pero fíjense que aquí están muchas de las normas 1474 que tienen requisitos aplicables a los temas de la prevención del soborno y a la sanción frente a prácticas de soborno. Entonces luego dice ISO, entendiendo que hay un marco legal, ahora entonces vamos a crear una norma que sea capaz de abordar dentro de ese marco legal todo el concepto de soborno. Y le dice a cada usuario de la norma, vaya a la legislación en su país y partiendo de esta definición, la que hablábamos al inicio, vaya y mire en su legislación cuáles definiciones existen similares para que usted haga compatible esta definición o usted la tipifique, bueno, ¿no? Usted la contextualice de acuerdo con las definiciones en su país. Por lo tanto, nosotros en el ministerio pudiéramos perfectamente hablar de un sistema de gestión anticohecho y anticoncusión. Podríamos perfectamente decirlo de esa manera. Pero digamos que para no ir a cambiarle el nombre y para no generar confusiones, pues conviene llamarlo antisoborno, pero vale la pena que tengamos presente que lo que estamos tratando de evitar son estos dos delitos y no los demás delitos que están relacionados con la corrupción. Muy bien. Entonces empieza la norma ISO 37001 a ser construida basándose en esa definición. Por lo tanto, en la norma ISO 37001 no hay ningún tipo de requisitos aplicables a otras formas de corrupción. Ahí no hay nada para el fraude, ahí no hay nada para la cartelización, ahí no hay nada para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, ahí no hay nada de eso.
ahí lo que hay son herramientas para la prevención y en los casos en que se pueda, la detección del soborno. Pero le incorpora la norma ISO 37001 un concepto muy revolucionario al asunto. Y es que para que hagamos un paralelo, lo pongo aquí entre dos normas ISO, que de hecho, si quieren revisarlo, en la legislación aplicable a la entidad frente a los riesgos de gestión, los riesgos de corrupción, los riesgos de seguridad digital, pues se van a dar cuenta que hay una coincidencia con este concepto. En general, hasta antes de la ISO 37001, las normas en general que abordan el tema de riesgos hablan de que las instituciones o las organizaciones deben identificar, determinar mejor los riesgos que necesita controlar, que necesita abordar. Es decir, que se puede seleccionar cuáles riesgos son los que nosotros vamos a gestionar. Eso es perfectamente válido para la norma ISO 9001. ¿Cuáles riesgos? Por lo tanto, cuando ustedes hacen su matriz de riesgos de gestión, cuando ustedes hacen sus matrices de riesgos de corrupción y sus matrices de riesgos de seguridad digital, pues entonces seleccionan cuáles son los riesgos que necesitan abordar de acuerdo con unos criterios, unas políticas institucionales. Pero llega ISO 37001 y nos altera ese requisito y nos dice que la organización debe regularmente evaluar el riesgo de soborno que le permita identificar el riesgo de soborno que la organización o entidad podría anticipar razonablemente. Razonablemente es con el uso de la razón y podría es diferente a puede. Es decir, no es su capacidad instalada, es lo que podría realmente hacer en cualquier tipo de condición. ¿Eso qué significa? Que las matrices de riesgos de soborno no pueden descartar ninguno. Y las matrices de riesgos de soborno se convierten en unas matrices sumamente grandes, muchísimo más grandes que las matrices que ustedes conocen y pues por lo tanto tienen que ser más simples, donde pueden haber un número mucho mayor de riesgos identificados y ahí se incorpora el concepto de la debida diligencia. La debida diligencia es que se haga un análisis en detalle, se califique el nivel de riesgo y se determine cuáles de ellos son realmente significativos y sobre ellos sí se aborda el tema. Es decir, sobre los riesgos significativos sí se toman acciones y no sobre la totalidad de los riesgos identificados como estamos acostumbrados. O sea que estén preparados frente al tema y es un cambio de mentalidad que es necesario que se tenga en todas las entidades. Y es que si estamos haciendo el análisis de riesgos bajo la lógica de la norma ISO 37001, vamos a tener unas matrices muchísimo más extensas, muchísimo más detalladas y exhaustivas que nos van a poder permitir ver un mayor número de riesgos, pero vamos a tener una clasificación y algunos de ellos estarán de color rojo, es decir, aquellos que son significativos, y sobre esos es que vamos a tomar las acciones. Eso es un pensamiento basado en riesgos. Es un tema que es muy importante que tengan súper presente. De allí entonces que ISO 37001, pues como les decía, solo se aplica al soborno, no aborda otras formas de corrupción, está directamente orientada hacia la prevención y también la detección y enfrentar el soborno, también el cumplimiento de las leyes y compromisos antisoborno. Nos permite tener en operación continuamente un sistema de gestión antisoborno. Podemos operar esto bajo un sistema más grande de compliance y es aplicable a cualquier tipo de organización. Alrededor del mundo, hoy las estadísticas globales muestran que el 80% de las empresas que están certificadas, de las organizaciones que están certificadas en ISO 37001 en el mundo, son del sector gobierno. Se esperaba que fuera al revés, se esperaba que fueran los privados, pero afortunadamente en el mundo se está logrando, ¿no?, que las entidades de gobierno estén tomando la iniciativa. Eso es muy bueno, porque entonces
Cuando una entidad de gobierno dice, yo estoy certificada en ISO 37001 antisoborno, si usted quiere contratar conmigo, me tiene que demostrar algún tipo de práctica antisoborno. Hay que ser coherentes, hay que ser compatibles. Yo no sé ustedes, abogados, cuál sea la interpretación que tienen. Yo soy ingeniero civil. Perdónenme si he dicho algún asunto jurídicamente mal dicho. Yo soy ingeniero civil, yo no soy abogado. Cuando yo leo, quizá de una manera muy exegética como leemos nosotros los ingenieros, cuando yo leo el parágrafo 2 del artículo 5 de la ley 1150, yo voy a la ley 1150, artículo 5, parágrafo 2, lo que yo leo, lo que yo entiendo ahí, es que no está permitido que una entidad pública establezca como requisito habilitante en una licitación o en cualquier tipo de contratación la exigencia de certificaciones de sistema de gestión de calidad. Yo no sé cuál era el espíritu, pero lo que está escrito ahí es que la única que está restringida como certificación habilitante es la de la norma ISO 9001, porque la única norma certificable de sistema de gestión de calidad, bueno, no es la única, hay otras, pero de los estándares internacionales ISO, la única norma ISO de sistema de gestión de calidad es la ISO 9001. La ISO 37001 no es una norma de sistema de gestión de calidad, es sistema de gestión antisoborno. Así como la 45001 es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, la interpretación quizá exegética que yo hago es que no hay ninguna restricción para que una entidad pública en una licitación haga exigible la certificación de ISO 37001, si lo miramos desde una lectura muy puntual exegética del parágrafo 2 del artículo 5 de la 1150. Bien, esta norma 37001 tiene estos 10 capítulos, del 1 al 10. A partir del cuarto empiezan los requisitos expresos del sistema de gestión antisoborno. 4, el 5 aborda todos los temas de liderazgo. Aquí hay un capítulo, el 4.5, que habla de la evaluación de riesgos de soborno, el que mencionábamos ahora. El quinto habla sobre el liderazgo de la alta dirección. El sexto sobre la planificación que se debe hacer institucional en aras de prevenir, detectar, abordar el soborno. El séptimo, todos los asuntos de apoyo, recursos, competencias, personas, toma de conciencia, documentos, todo lo que es de apoyo. El capítulo 8 expresamente nos trae todas las herramientas de prevención y detección del soborno. Cómo planificarlo, cómo hacer la debida diligencia, controles financieros y no financieros en las entidades. Cuando tenemos organizaciones controladas o cuando tenemos proveedores, contratistas, aliados a través de convenios interinstitucionales, etcétera, cuáles son los controles que se tienen que establecer con ellos. La firma y el establecimiento de todos los compromisos antisoborno institucional y de las terceras partes, todas las políticas de regalo, hospitalidad, donaciones y beneficios. ¿Qué hacer cuando no hay una manera real o factible de combatir el soborno en cualquier tipo de actividad? Todo el tema de denuncias y las acciones expresas de investigación y lucha contra el soborno. El capítulo 9 es de mediciones y evaluaciones, indicadores, desempeño. Y el capítulo 10 es el de los planes de mejoramiento, derivado de la misma operación de este sistema de gestión. Así pues, entonces, que uno de los capítulos fundamentales en esta norma 37001 es la gestión del riesgo, que se puede hacer mediante la norma ISO 31000, por ejemplo, de riesgos, la norma IS 31010, que contiene una serie de metodologías de riesgos, o se puede hacer haciéndole unos ajustes con la guía de gestión del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Lo que pasa es que, como les mencionaba ahora, la versión vigente de esa guía es la 4 del año 2018 y esperamos que a finales de 2020 se publique la versión 5, donde
habrán algunos asuntos propios de los riesgos de corrupción que van a facilitar la aplicación para los riesgos de soborno, entendiendo, por supuesto, cómo es esa anatomía y esa taxonomía del soborno. Muy bien. Eso es básicamente el tema y como les decía al principio, nuestro principal interés, más allá que conocer la norma ISO 37001, que para eso pues tendrán ustedes un tiempo suficiente, incluso de manera personal, a quien le interese este tema perfectamente podría sentarse y leerla o tomar un curso, bueno, qué sé yo, o en el proceso mismo de implementación van a conocerla mucho más. Lo más importante que nosotros queremos mostrarles en estas actividades es qué es el soborno. Es decir, ¿para qué es que sirve el soborno, el combatir el soborno? ¿Cómo funciona? ¿De dónde sale? ¿Por qué el soborno y no todas las prácticas anticorrupción? Ahora, insisto, no quiere decir eso, que vamos a permitir la corrupción, que vamos a decir, no, pues imagínense, entonces ahora permitamos la corrupción y vamos a combatir el soborno. No, vamos a seguir manteniendo cero tolerancia con la corrupción, vamos a seguir haciendo las acciones que tenemos que implementar de acuerdo con la legislación y nuestras matrices de riesgos anticorrupción y la guía de la función pública, por supuesto que sí. Pero esta estrategia global derivada de todos estos análisis que les he mencionado muy someramente, esta gran estrategia global tiene una alta probabilidad de funcionar, se basa en unos fundamentos teóricos, en unos fundamentos técnicos probados en otros escenarios, que lo que estamos tratando de lograr es que efectivamente tengan una mayor eficacia en la lucha contra el soborno y de esa manera acabar paulatinamente con las prácticas de corrupción que tanto daño nos hacen. Muy bien. Pregunta alguien aquí en el chat que acabo de abrirlo, que si podemos tener acceso a la presentación. Claro que sí, con el mayor gusto, con la doctora Marta, con la doctora Farid, con la doctora Alejandra, les vamos a enviar esta presentación. Y como les digo, si tienen otras 2 horas en algún momento, pues pueden volver a ver esta grabación que va a quedar para ustedes a su disposición, ya sea el archivo completo o el link conectado a través de nuestro canal en YouTube, donde de paso tenemos pues otras conferencias muy similares a estas y de otros temas, perdónenme la cuña. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta en particular. No sé si en el chat hay alguna pregunta. Creo que no veo aquí ninguna. No veo por aquí ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, pues no me resta más que agradecerles su buena participación. Cualquier duda que tengan, nosotros estamos a su entera disposición. Cualquier asunto que tengan, con el mayor gusto estamos a su servicio. Estamos ejecutando para el ministerio en la actualidad